Bueno, entonces continuamos acá. Miremos que el audio está funcionando bien. Entonces, bueno, acá por ejemplo estoy mostrando lo que se presiona al middle button. Yo acá voy a hacer de esto un poco girado. Aquí. Porque pensando en la conexión que voy a hacer con los vértices. Entonces ya tengo esto acá. Lo puedo subir un poquito. Inclusive acá. Ya sé que yo puedo en este momento borrar, bueno, esta zona la podría dejar aquí para conectar dos quads. Entonces A-table poly, yo conectaré, bueno, borraré por ejemplo este vértice. Entonces edge, selecciono, control backspace, selecciono, control backspace. Miren que aquí precisamente tengo el conteo preciso para conectar esta esfera y tengo solo quads. Ahora borro la mitad de la esfera. Entonces me meto con la herramienta de selección base. Toco estos polígonos. Y me fijo de que no haya seleccionado lo que no debo. Borro esto. Entonces tengo media esfera que me va a permitir hacer el párpado, por ejemplo. En este caso, porque este personaje tiene como los párpados muy salidos, yo haría este párpado y lo que hago luego es, bueno, digamos que lo hago así cerrado y lo que hago luego es dejar solamente la animación para el párpado de abajo, en este caso. Es decir, que si el personaje abre mucho el ojo, pues se sube un poquito esto, pero si lo cierra, este párpado va a seguir existiendo. Incluso lo puedo, pues lo bueno es que acá está en quad, se puede comprimir un poco y ya. Bueno, de entrada lo que puedo hacer antes de es agregarlo a la malla que está en low poly, es decir, a esta. Bajo, busco attach y lo atacho. Entonces miren que aquí ya por ejemplo tenemos donde hacer attach a los vértices. Yo por ejemplo puedo hacer attach, puedo hacer una conexión rápidamente. Busco vertex y vamos a buscar el target well. Ahí está, entonces buscamos lo que dice target well y puedo hacer soldar este elemento acá, 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 soldar este elemento acá y soldar este elemento acá y este último acá. Entonces miren que yo rápidamente ya hice un ojo, entre comillas, un ojo brotado. Y acá con Polygon vamos a darle un poco de sentido a esto. Por ejemplo, acá yo lo puedo rotar, no lo tengo en ángulos cerrados. Lo puedo correr o lo puedo meter un poco. Bueno, acá tengo algo que me está afectando y es el constraint. Acá ya está mucho más libre. Entonces lo puedo correr hacia acá y un poco hacia acá. Creo que está, bueno, ahí ya aparece un obturador de cámara. Lo que hago es torcerlo un poco, no tanto. Lo puedo subir un poco, cosa de que, a ver, el párpado lo puedo dejar recto aquí, ¿no? Entonces al torcerlo puedo ir modificando lo que me falta por modificar, que sería un poco esto del párpado, ¿no? Ahora esto tiene que quedar pues redondo, como vemos. Este ojo se sale bastante en estas partes. Entonces cuando yo aplique la subdivisión, pues esto tiene que quedar lo más redondo posible. Si yo pongo Turbo Smooth, veo que, por ejemplo, ahí ya el personaje podría decirse que tiene los ojos cerrados, ¿no? Entonces lo que haría es como partirlo a la mitad en esta parte. Vamos a ver cómo se vería esto aquí rápidamente. No tiene orejas, vamos a hacer las orejas con una pequeña cilindro. A ver rápidamente esto que haga render. Veo que está pegado en el render, no lo hace. Preview pass. Sé que ocurre. Cancel.
dice Total Animation, parece que estuvieras. Vamos a ver, M, F10. Y vemos que está en Arnold, no tenía que estar en ART, render otra vez. Y ya tenemos el render básico. Vemos que ya poco a poco va cogiendo forma lo que es nuestro personaje, ¿no? Ya cuando tenga un poco el cabello y ese estilo, pues va cogiendo un poco más de acabado y parecido a lo que es el personaje. Ahora, el pómulo, perdón, no el pómulo, sino la parte de las cejas, creo que obviamente viene mucho más pronunciada. Acá los ojos van mucho más pegados, esos detalles pues tendríamos que arreglarlos. Entonces, ¿cómo evitar de que ahora al suavizar pues se junten o se cambie la forma del ojo? Miren que por ejemplo acá esto se cambia un poco, entonces yo lo voy a sacar lo máximo posible hacia adentro. Y esto obviamente igual, ¿no? Muy hacia adentro. Esto también podría ser para modificar un poco la forma. Y acá, listo. Entonces, listo. Esto un poco más redondo. Ahora voy a partir esto. Bueno, el ojo está torcido, entonces podemos bajar esto un poquito. Vamos a decirle que sea constraint para que no afecte. Y este un poco más. Quitémosle el constraint a este. Si lo quitemos el constraint. Y este si lo vemos un poco más normal. Yo incluso puedo subir un poco esto. Ahora los ojos pues tienen una hendidura mucho más marcada y pronunciada. Acá tiene que venir mucho más resolución y ahora eso se define al final, ¿no? Podemos darle mucho más resolución a esta parte para que cuando se suavice la malla pues lo que pase sea que esto serviría un poquito y pues lo que pase sea que esto obviamente se marque. Y como vemos acá él tiene un poco marcado la parte de abajo porque el ojo es un poco brotado, entonces aquí podríamos hacer un pequeño salido entre comillas, incluso, y esto pues mucho más pegado a la parte de acá. Tiene que quedar en igual distancia. Ahora, acá puedo hacer la otra conexión, ¿no? La otra conexión, y la otra conexión puede llegar hasta acá abajo. Y puede llegar acá abajo, se para aquí a la mitad y se cruza. Eso podría incluso arreglar este problema, ¿no? Entonces llega la otra conexión hasta aquí a la mitad, conecta acá abajo y se cruza. Vamos a ver cómo se comporta. Hagámosla. Entonces, por ejemplo, seleccionamos todo esto, Edge, este de acá y este con Shift, este, vamos a ring aquí a ver si funciona el ring, pero no creo. Bueno, aquí se pasa es que se sale y hace el ring hacia abajo porque cambia la dirección y vuelve y baja. Entonces hagamos una cosa. Tenemos este, 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 y hagámosle una conexión hasta ahí. Entonces le decimos connect, busquemos el connect, acá está, connect, listo, hizo una conexión, normalito. Ahora llegó acá, y lo que yo puedo hacer aquí para solucionar otro de los problemas que tenía era esto y tirarlo hacia adentro. Luego este lo tiramos hacia acá, entonces este último, 2, perdón, acá lo solté, vamos a 2, selecciono este y lo puedo borrar. ¿Qué pasa? Que yo acá, si presiono esto abajo,
y esto lo subo. Bueno, subámoslo con constraint para no dañar la forma de la topología. Y acá puedo conectar y tengo inmediatamente otro, conectemos cat, y tengo otro polígono pero que ya es quad. Ya no tengo el problema del triángulo, otra vez solucionando problemas de los triángulos, pero digamos que de buena manera. Esto me permite dejar bien marcadito esta parte, no solo quads. Ahora, lo que había dicho ahora era elevar un poco el pómulo para que se sienta. Entonces vámonos con vértices sin constraints, metemos a la vista lateral y podemos, mira, acá podemos sacar todo esto, toda esta parte, podemos sacarla porque se nota bastante. Y esto también, ¿no? Que se nos quedó. Vamos a sacarlo bastante. Está por encima del ojo o a la mitad del ojo. Ahora hay un vértice por acá muy quedado, creo que lo podemos sacar un poco, estipar, y ya vamos haciendo más coherente nuestra forma. Este con constraint lo puedo bajar para que quede más recto. Recuerden que entre más recto mejor esto. Y estos dos pues obviamente los puedo sacar mucho más sin constraint. Si yo me meto a la vista left, puedo ver que acá esto ya se va a parecer mucho más a lo que yo quiero. O hacemos un poco más hacia abajo para que salga bastante. Si yo meto Turbo Smooth y veo el personaje, ya por lo menos esto se le está marcando bastante, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya se están marcando bastante los ojos. Z, vamos con perspectiva. A medida que le vamos marcando los ojos, pues obviamente ya le puedo hacer una apertura del párpado y ocultar la parte de abajo para trabajar solamente con el ojo, o ocultarle en este caso el ojo. Yo lo que voy a hacer es ocultar la parte de abajo porque vean cómo cambia obviamente cómo se va marcando ya, ¿no? Y luego de eso puedo aumentarle mejor dicho, cuánto sale el ojo, ¿no? Eso podríamos aumentarlo para que sea más redondo o hacerlo más pequeño también para que sea un poco más parecido. Si lo miramos de frente al personaje y lo renderizamos, F9, yo diría que los ojos están como muy altos. Puedo modificar un poquito eso, cambiándolo un poco hacia abajo, pero eso es fácil desde acá, desde la herramienta de escultura. Me meto por ejemplo, a Freeform, Shift y sencillo, me meto a Edge acá abajo. Bueno, lo hice en donde no era, tengo que ser en la cabeza, me meto a Vertex y en Shift, por ejemplo acá lo que pasa es que si corro esto pues se modifica un poco quizá. Acá lo puedo bajar un poco para redondear un poco más el ojo totalmente, sin ir a modificar eso. Entonces miren que ya el ojo se ve un poco más redondo, ¿no? Clean. Y las sombras pues ya se ven más marcadas, ¿no? Ahora veo que esto por ejemplo está aquí un poquito tirado hacia arriba. Cuando veo acá en Vertex me doy cuenta de que esto lo puedo arrastrar un poquito más hacia adentro para que sea más redondo. Y si yo con control y el clic izquierdo cambio esto, pues puedo correr este tipo de cosas. Si yo me volteo, acá veo cómo está funcionando la protuberancia del ojo. Yo quiero marcarla más, pues saco eso de la mitad mucho más. Listo. Ahora este pues señor tiene un poco de el párpado ancho, entonces acá es donde podríamos darle un poco más de resolución, como habíamos dicho, sin tocar la nariz, más resolución. Creo que aquí serviría un poco. A este par también pues ambos a la vez sería lo ideal, pero pues acá estoy con otra herramienta, entonces subo eso. Y acá veo incluso que tengo un polígono que no está conectado, claro, tengo que conectar eso. Me meto a la herramienta de Modeling Cut y hago el corte que voy a hacer acá respectivamente. Entonces lo puedo bajar o subir por el eje que es. Voy a correr esto acá y correr esto acá. Bajo un poco.
que se sienta la protuberancia. Lo mismo hacia adentro del ojo. Tengo que tirarlo muy hacia acá para que se sienta bastante esa marca, ¿no? Obviamente podría tener más resolución, luego miramos un poco eso. Freeform otra vez, un poco más hacia arriba para que se sienta esa protuberancia. Y acá si ven, obviamente se siente bastante. Vamos a tenerlo más hacia arriba y más hacia afuera en ambos ejes. Este más hacia afuera también. Y miren que ya ahí estoy sacando un poco el elemento, que se sienta más esa protuberancia, y también marcándole un poco más estos tipos de cosas acá. Ahora con cat, lo que dije que haría, que no hice, correcto. Esto por acá obviamente a medida que llega a este sitio pues se pierde un poco esta diferencia, porque pues aquí se juntan ambas. Bueno, esto tiene que quedar lo más recto posible. Aquí se juntan ambas caras con el turbo smooth. Me quedo separado, yo me meto a vertex y le digo F para frontal y voy a decirle que me alinee esto, alinee en el eje. A ver, si tengo este eje, sería el X. Listo, ya lo alineó, pero entonces me lo corre un poquito porque promedio todos. Esto ahora sí, creo que lo tiene bien y sale. Perspectiva. Miramos a nuestro personaje, ya tiene un poco más marcado eso. Ahora, como tiene hacia arriba, si lo vemos de frente, como tiene tan larga la boca, pues vemos que de frente se ve un poco la marca como hacia arriba, ¿no? Como si estuviera riendo. ¿Por qué? Por simplemente esta hendidura que tiene aquí. Esto lo podemos arreglar. Entonces ya me meto, digamos, a esta posición de la cámara. Saco un poco esto, para que se note un poco. Y se mete un poco esto. Tratar de cuadrar un poco esto acá. Vemos que acá la resolución pues se diferencia, el de arriba tiene un poco más de resolución. Yo estos tres pues los puedo correr constreñiendo el lado, para que no sufran un poco el cambio. Ya se lo quito y lo suelto un poco y lo corro. Entonces está esta. Meto al F, al X, entonces veo esto acá como está. Esto lo puedo tirar hacia abajo para que se sienta bastante esa caída de la boca. Al X, perspectiva. Vamos un poco esto ya. De lado se nota un poco más. A medida que vamos trabajando, pues uno vaya mejorando esas cosas para que se parezca mucho más el personaje. Ahí por ejemplo yo le puedo renderar un poquito lo que es el labio para mejorárselo. La nariz pues creo que va quedando bien, los ojos también, inclusive ya de lado pues tiene ciertas características del personaje final que me parecen interesantes. Si lo vemos así pues se va apareciendo un poco más. Ahora, bueno, la mandíbula puede ser un poco más recta al final para que se note esa fuerza en el personaje. Acá está muy curva quizá. Yo podría dejar esto como un poco más recto acá, bajándolo, haciéndolo más marcado. Esto un poco más recto, menos curvo. Entonces como ven, estos son, pues es cuestión de dedicarle mucho tiempo a observar cómo va quedando la forma, a pulir, a mejorar. Al final pues podemos conseguir algo interesante. Entonces ya cuando le dé turbo smooth a esto, la mandíbula está quedando un poco más recta. La parte de abajo sí, tiene su papada.
pero pues entonces esta punta la puedo agudizar un poco más, ¿no? Y eso es lo que estoy consiguiendo, bajando por ejemplo este vértice y bajando estos vértices de acá para que se forme un punto más firme ahí. Ahora, esto pues obviamente acá no tiene que hacer resolución, y eso parte, esa resolución se la podemos dar, digamos, ahorita cuando, digamos, lo pegue al cuello. ¿Por qué? Porque el cuello necesita un poco de resolución, porque el cuello gira, el cuello se agacha la cabeza, entonces ese cuello ahorita lo tenemos que trabajar también, ¿no? Entonces, digamos que esto parte como si fuera del cuello. Ahora veo que ahí hay algo separado, vamos a corregir ese problema, y es este nodo que está suelto. Entonces si yo le digo este nodo control backspace, se eliminó, no sé por qué. Voy a conectar otra vez con esto, un corte, y ya, sale. Tenemos turbo smooth. Bueno, no tenemos esto, tenemos otra acá. Acá hay alguno que está repitiéndose, algún nodo o algo. Acá está, lo vea, precisamente lo toqué y lo suelto. Entonces turbo smooth, ya tenemos la malla perfecta. Ese tipo de errores pues los vamos corrigiendo a medida que vamos dando cuenta de que están ocurriendo. Lo mismo acá, ¿no? Acá sí tengo la cabeza como en este caso. Bueno, acá hay un error, la tengo muy pegada a la línea. Lo que puedo yo hacer es, por ejemplo, decirle, hey, de acá, vamos a ver si se va con shift. Si yo selecciono toda esta, bueno, se va hasta acá, que me parece que está bien que se vaya hasta ahí, pero yo voy a seleccionar ese y voy a mover, a correr todo esto. Entonces miren que corriendo todo esto pues ya se acabaría esa repetición en la mitad que hay tan absurda de líneas, pero pues estas de acá tienen que ser más delicadas. Estas de acá no las puedo correr tanto. Acá está bien, listo. Y esto de acá que no lo había conectado es un corte que se conecta en Edge Loop, entonces va aquí. Cuando doy Turbo Smooth, miren que ya quedó esta parte del ceño de la frente, que yo le puedo arrugar de alguna manera, y esta parte quedó interesante también acá atrás. Listo, y ya no quedarme esa doble línea tan repetida ahí. O sea, ya la cabeza va quedando con un poco más de forma. Incluso pues yo al final, obviamente, si yo veo que esta nariz por ejemplo está muy puntiaguda ahí, vertex, nada, simplemente separo un poco más estos vértices, me doy cuenta de que la nariz mejora en este sentido. Entonces separemos esto un poco. Ahora, yo acá le había hecho la prominencia, vamos a hacerla más. Y veo que acá, lo bueno es que tengo dos nodos muy pegados, los puedo separar un poquito, pero eso va a hacer que digamos que no se sienta el cambio a la hora de pasar. Ahora esta nariz pues puede ir aquí bien, el ojo puede ir más hacia adentro para que se sienta que de verdad sí salió bastante el lóbulo en la parte ocular. Vamos para adentro un poquito, esto también para adentro, listo, esto para adentro. Yo creo que iba funcionando, esto bien para afuera, incluso hacia afuera. Bueno, esto sirve. Cuando veamos un poco esto en smooth, pues vamos a ver cómo van comportándose. Ya vemos que tiene un poco de marcado acá los ojos. Ahora, la nariz, obviamente, va a ir muy diferenciada de ese párpado. Y ahí lo que tengo que conseguir ahorita es cómo hacerlo o separarlo. Yo veo que acá la nariz se está pegando casi a lo que es el ojo. Entonces acá yo podría hacer una nueva creación de vértices aquí donde yo pueda separar este lóbulo de, digamos, este párpado del ojo de la parte de abajo, hemos dicho esta ojera, y vamos y podemos mejorar esto. Entonces por ejemplo aquí
Este es el punto donde debería venir muy hacia adentro, separando este párpado de la nariz. ¿Cómo lo lograremos? Pues tocaría hacer como otra especie de resolución a este punto. ¿Cómo la podemos conseguir? Yo podría hacer resolución aquí y atravesando esto, perdón, aquí lo hice mal, resolución aquí a la mitad y atravesando esto muy cuidadosamente por en medio de estas otras líneas, ¿no? Incluso podremos darle resolución a esta parte que tan afectada está. Podríamos bajar estos vértices. Y recuerden que esta complicación la tenemos porque obviamente los ojos son pegados. En este caso los ojos son pegados y pues, por decirlo así, la nariz pasaría, estaría afuera. En este caso los ojos inclusive pasan la nariz y eso pues ya es una complicación, ¿no? Porque nuestro personaje debería tener su nariz ahí intacta por detrás del ojo, pero cuando lo vemos de frente no. Aquí, bueno, aquí tenemos que empezar a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? O sea, aquí sí va a ser difícil eso. ¿Cómo podemos solucionar ese elemento de frente para que se vea bien? Entonces otra vez a vértices, a la menor resolución. Yo podría estos dos elementos, decir que todavía son la nariz, esto también es todavía la nariz y esto es la nariz. Ahora acá tengo problema, la nariz debería ser esto también, ¿no? Hasta acá. Yo lo que podría hacer es sacarlos, no sacarlos mucho, sacarlos hasta donde debe sacarlos uno. Aquí, aquí. Entonces yo miro de lado, left, al X. Bueno, acá es difícil de reconocer un poco la geometría. Yo creo que acá está bien. Perspectiva. Ahora la nariz ya está al X. Está pasando en este punto. Está pasando en este punto. Inclusive acá, este punto podría ir conectado acá. Conectémoslo. Y miramos a ver qué podemos desconectar. Constraint de línea. En fin. Vamos a ver cómo se va viendo con Turbo Smooth. Bueno, la nariz por lo menos ya la estamos rescatando un poco. Pero sí es preocupante obviamente esto de la... digamos de que los ojos tapen la nariz, ¿no? Porque es totalmente distinto a lo que no se puede hacer imaginar acá. Lo otro es que para que estos ojos tapen la nariz y como estamos haciendo Turbo Smooth, pues necesitamos más resolución y que estos elementos casi que overlapen acá. Perdón, estamos con constraints, quitamos los constraints y overlapen esto por ejemplo acá. Entonces si yo corro esto, opa, este y este, por ejemplo, y esto, me tocaría sacarlos casi que overlapen esta parte y estos pues obviamente que sean la parte redonda. Para cuando haya, bueno, aquí se juntaron, los saqué tanto que se juntaron en la parte de acá. Entonces es un poquito hacia adentro sin que pasen esta parte.
miramos de frente, van a quedar ellos aquí sin tocarse casi. Y para ver si no se conectan. Listo, ahí no se conectaron, pero están casi pasando la parte de la nariz, que es algo supremamente complejo acá en este personaje, ¿no? Perspectiva Z, me acerco, cojo la cabeza de acá. Listo. Ahora, esto pues, como veo el pómulo acá, va a tocar hacerlo muy delgado. Entonces más bien lo que hacemos es bajar esto, para que se sienta la prominencia de esto. Bueno, es para adentro. Listo, tenemos los quads, bien. Ahora otra vez está un poco más para adentro, que de verdad se sienta la hendidura de la nariz. Bien, creo que ese fue uno de los compliques que tuvimos o tuve acá. El poder, digamos, hacer la nariz continua acá arriba y que el ojo la sobrepase. Es que se overlapan esas dos formas. Ahora, este salido, pues yo creo que más bien lo podríamos meter mucho más y que la nariz siga su rumbo acá. Incluso aquí, que pase al ojo para que cuando se suavice, pues se acomode un poco mejor la forma. Aquí me toca hacer esto overlapando la forma entre ellas. Turbo Smooth, en que ahí ya la nariz queda un poco más marcada, ¿no? Ahora, si yo miro esto de lado, pues el personaje creo que tiene el ojo un poco excesivamente salido. Así que vamos a correrlo un poco. Puedo bajar esto un poco acá. Mucho mejor. Perspectiva. Creo que está mucho mejor ya. Bueno, vamos dándole poco a poco a esto. El párpado se recuesta mucho más sobre esto. Y pues para evitar eso, o para conseguirlo más bien, porque creo que tengo, pues como cuando suavizamos pasan eso que vimos ahorita. Entonces me toca un poco esta técnica de overlapar las cosas para que cuando se suavicen pues ocurran bien, ¿no? Vemos que aquí overlapadas se ven en low poly, pero cuando se suavizan, como se promedia la posición de los vértices, pues obviamente se ve mucho mejor. Y esto también, bastante afuera. Y pues para que no, como el párpado está bien encima, entonces vamos otra vez al personaje. Y pues para que se vea bien encima, pues tenemos que bajar esto un poco más y sacar esto un poco más. Que es como sacar esto. Vamos a ver. Esto pues obviamente lo ideal sería dejarlo recto aquí. Este par bien afuera. Y este par inclusive también pueden salir un poco más, ¿no? Movámoslo solamente en este eje para no desorganizar la unión. Bien, entonces cuando yo una esto, a medida que uno esto ya se va viendo mucho más la marca, ya se va viendo mucho mejor mi personaje. Bien, creo que aquí se va reconociendo más esta parte. Podría marcar más esto acá, mejorando esa unión y no quitándole este
creo que debería quitar esto acá y más bien tirárselo por acá diagonal. Vamos a ver cómo podremos hacer eso, porque si yo quisiera marcar, por ejemplo, no sé, la parte baja del ojo, yo lo que podría hacer es marcarla acá o marcarla acá. Si yo la marcara acá, creo que tiraría esto por acá y no sé si eliminar más bien estos edge, creo que ya empiezan a sobrar un poco. Tengo un triángulo que pues obviamente podría conectarlo afuera con otro corte. Yo lo que haría es subir esto, mantener esa posición. O quizá mantener esto recto, ¿no? Esa es la otra. No dañar tampoco esto de acá. Y si se mantiene recto, creo que podríamos mantener esta misma distancia y que se note bastante la nariz todavía. Ahora este vértice, por ejemplo acá, creo que necesitaría también otro corte en triángulo. Y digamos que acá el triángulo podría ser lo más viable, lo que quiero conseguir, ¿no? Una marca ahí, algo bien marcado en el pómulo. Y esto viene hacia abajo para que no se suavice tanto. Y este viene hacia abajo. Creo que esto le falta acá. Creo que ahí está mucho mejor. Listo, a ver, esto podría ser un polígono, no un triángulo. Entonces 2, selecciono y control backspace. Entonces miren que ahí, por ejemplo, con un pequeño triangulito soluciono uno de los inconvenientes que tengo con este pómulo. O le puedo dar la vuelta, ¿no? Puedo seleccionar acá y hago el triángulo aquí en este lado. Entonces, por ejemplo, yo corto otra vez esto, cut, tan, tan, y hago el triángulo aquí. Selecciono 2, selecciono vertex otra vez, herramienta 2 y control backspace. Creo que el triángulo tiene su inicio, en este caso, desde acá. Creo que es bien que inicie desde por allá. Y este pómulo también podemos sacar acá un poco exagerado, para ver si de pronto al ser turbo smooth se nota, pero no me afecta la nariz. Y creo que funcionó. Creo que funcionó bien. Vamos a ver. Ahora no sé qué hice acá que me lo tiré. Tengo que verificar un poco. Creo que acabo de mover algo sin querer. Ok. Dupliqué una línea. Si no estoy mal. Ok, al correrla se modificó mal esta línea. Espero que la parte de atrás, bueno, no está bien. Creo que solo ocurrió con esto, entonces corrijámoslo. Edge. Selecciono. Bueno, esto podría venir aquí. Y esta es la que más tengo que corregir, que sería la que viene acá. Listo. Otra vez, vamos a ver cómo se ve. Perfecto. F9. Ahora, si yo no quiero pues que se le noten tanto estas cosas, pues tengo que suavizar mucho más esto, para que no se vea viejito, ¿no? El personaje ahorita pues se ve un poco creepy, pero pues para que no se vea viejito tengo que suavizar esta transición de acá. Todo esto acá. Porque es arriesgado obviamente esta forma de la boca, que hace que de pronto se pueda ver como un viejo. Las mismas características, ¿no? La mandíbula se recoge un poco por la falta de encías,
los dientes se van secando un poco. Entonces todo esto se nota un poco en la fisionomía del anciano, y pues obviamente cuando el personaje está así podría correrse el riesgo de que se vea como anciano si no lo dejamos bien liso, si no le trabajamos bien esta forma, ¿no? Entonces por ejemplo ahí ya se va viendo mejor. Estas características de la boca, creo que para que no se note tanto así, deberíamos de quitar lo redondo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Yo por ejemplo sé que esta boca está muy salida. Lo que puedo hacer es que este vértice, estos vértices de acá principalmente, que vayan un poco hacia adentro, sean un poco más rectos. Este último no tanto, porque esto es lo que va a conectar con la otra. Entonces, vamos a ver acá. Lo más recto posible. Como les dije, este acá pues creo que al hacer esto recto podría ayudar un poco. Lo mismo esto, ¿no? Vamos a darle True Best Boot. Listo, pues voy tratando de que esto no sea tan marcado, y esto de acá arriba pues solamente hace que se note. Entonces por ejemplo esto de esta curvatura lo podemos manejar hacia adentro, haciendo que el personaje pues tiene su forma acá de la boca, está bien, se reconoce ahí, pero que esto por ejemplo no, al final sea más como un labio hacia afuera, no un labio como con pérdida de masa en la encía, por ejemplo, con pérdida de encías. Eso es lo que le ocurre a los ancianos, ¿no? Perdiendo un poco la encía y se va adelgazando eso hasta que quedan como casi en los dientes. Entonces al dejar de marcar esto un poco ya, y esto lo hago un poco más recto, por ejemplo, esa curva y no más recto acá, otra vez este y este, y los voy dejando un poco más rectos. Lo mismo acá, y está bien que tiene la curva en la parte de adelante, una pequeña curva, incluso no mucha, y acá lo dejo lo más recto posible. Esta boca es de trabajo para que no se note nada raro. Acá podría sobresalir un poco, así. Creo que al sobresalir esto un poco ya cambia la cosa. Ahora, lo que hace que se vea muy redondo de pronto es que no tiene bordes definidos ahí, pero miren que ya aquí se ve un poco más joven, ¿no? Aparte pues de esas prominencias que le hicimos a los párpados. Ahora miren que por ejemplo aquí ya no se marca como ahora. En el render anterior pues se marcaba esto acá como la encía. Aquí ya no se marca tanto. O sea, ya se ve un poco más joven. Sí, se ve con la boca templada. Y vamos a ver si esto hacia abajo, que se note más. Entonces, por ejemplo, este hacia afuera. Y esto es un poquito más hacia arriba.
cogiendo otra vez un poco de actitud. Ahora esto se lo puedo quitar, pues porque no se vea tanto, ¿no? Pero digamos que la frontal no se ve, pero en la lateral sí se veía mucho el párpado. Entonces aquí yo creo que ya se parece un poco más. Bien. Ya luego está con Bamba, por ejemplo. Para que se note que el personaje no tiene la mandíbula caída, Vertex, me meto acá. Y lo que hago es darle más grosor a esta parte. Como quien dice, tiene la mandíbula bien marcada y bien gordita. Eso hace que no se vea tan viejo, ¿no? Se le nota carne todavía en las encías y en los labios. Me está perdiendo. Otra vez acá, stop. Miramos un poco de lateral. Pero creo que la topología finalmente está quedando bien, ¿no? Ya ahora sí se nota un poco mejor. Ahora que le hago un poco la curvatura a los labios y un poco la curvatura al labio de acá, creo que se va a ver mucho más acentuada la característica del personaje. Esto pues lo tengo marcado acá porque tengo una doble línea. Si yo quiero la suavizo y no la dejo marcada, pero finalmente se le va a notar cuando el personaje por alguna ocasión pueda reír o algo. Si voy a hacer animación de la cara o algo. Entonces, pues esto va a estar aquí. Miren cómo se marca la comisura labial. Eso es perfecto. Eso quiere decir que me está quedando bien la topología. Y eso quiere decir que cuando yo haga una deformación en esta parte, pues se va a marcar eso. Se va a notar bastante esa comisura labial ahí. Bien. Acá obviamente le podemos marcar la nariz con más resolución luego. Bueno, paremos ahí y continuamos luego.